Señoritas y señores del tercer bachillerato ECO, bienvenidas y bienvenidos todos a la clase de hoy. Bueno, esta debe ser la primera parte de la clase de hoy correspondiente al martes 21 de junio del 2022. Espero que hayan pasado bien, no haya novedades, que estén listos y dispuestos para el trabajo de hoy. Ayer comenzamos un tema nuevo. Comenzamos con el tema de lógica matemática. Revisamos qué es una proposición, qué no es una proposición matemática. Y revisamos también algunos operadores lógicos. Creo que fueron 4 los operadores lógicos que vimos: la negación, la conjunción, la disyunción y la disyunción exclusiva. ¿Me confirman si son estos 4, por favor? Sí, profe. Sí, esos 4. Sí, profe. Sí. Todos ellos tienen pues su forma de leerse en español y tienen una tabla de valores de verdad. Buenos días, profe. La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad. Lo que era verdadero lo convierte en falso y lo que es falso lo convierte en verdadero. No hay mucho que aprenderse ahí, no hay mayor inconveniente. Tenemos que saber solamente ese resumen que me dice que la negación cambia el valor de verdad de las proposiciones simples. Las proposiciones simples, como se dijo, siempre están dadas en sentido afirmativo. Si tienen un no, entonces ya es una proposición compuesta. También vimos la conjunción, el operador lógico que se llama conjunción, que lo que hace es unir dos proposiciones simples y convertirlas en una compuesta. Se la lee, se la encuentra en nuestro idioma español con las palabras, letras y, pero, más, coma y punto y coma. Tiene una tabla de valores de verdad donde dice que la conjunción es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Los demás casos son falsos. La disyunción, en cambio, se la lee con el término gramatical o y es verdadero cuando por lo menos una de las proposiciones es verdadera. O diremos de otra manera, podemos decir que es falsa únicamente cuando ambas proposiciones son falsas. Estas tablas de valores de verdad se recomendó que se las estudie, que de ser posible se las aprenda de memoria o que se aprenda el resumen, que con eso ya tenemos bastante. Y por último teníamos la enunciación hipotética, perdón, la disyunción exclusiva, que me dice que es falsa, la disyunción exclusiva es falsa cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, para la disyunción exclusiva. Para hoy tenemos el trabajo, un nuevo operador lógico que se llama condicional. Este operador lógico lo vamos a estudiar en esta clase, en la siguiente clase y posiblemente en la otra clase, en la siguiente clase, 2 o 3 clases, le vamos a dedicar a este operador lógico, puesto que es uno de los operadores lógicos que más se lo utiliza y más variantes tiene. Así que vayamos entonces ya a lo que nos corresponde al día de hoy. Para el día de hoy tenemos como tema operador lógico condicional, solamente el condicional. Bien, aquí tenemos nuestro tema que es la condicional, pues, y vamos a ver qué nos trae de sorpresa esta condicional. La condicional tiene un símbolo, un signo que representa que es una flecha que apunta hacia la derecha.
Esta flecha es el símbolo de la condicional, del operador lógico llamado condicional. Se llama condicional porque aquí siempre hay una condición. Si haces esto, ocurre lo de acá. Si hay esta causa, entonces tenemos un efecto. Por ejemplo, si yo tengo una proposición A simple, unida con este operador lógico, unida a esta proposición de acá, tengo estructurado lo que es una condicional, un operador lógico llamado condicional. Este operador lógico llamado condicional también se lo denomina implicación. Implicación. También se lo denomina enunciación hipotética. Hipotética. Cualquiera de estos tres nombres tiene este operador lógico. Implicación, condicional, enunciación hipotética. Desde el nombre ya vamos a darnos cuenta que lleva un poquito más de trabajo este operador lógico. Bien. Decimos que este operador lógico une dos proposiciones simples de fórmula compuesta. Aquí tengo la condicional entre A y B. Tienen nombres específicos, tienen nombres diferentes, tienen nombres un poco más definidos para esta condicional. Así, por ejemplo, A, entonces B, al elemento A, la proposición simple A, se la denomina antecedente. Si A es el antecedente, entonces B es el consecuente. Siempre van en pareja. Antecedente, consecuente. Si A es la causa, B es el efecto. Si A es la condición suficiente, B es la condición necesaria. Si A es la hipótesis, B es la conclusión. Si A es la premisa, B es la tesis. Siempre van trabajando en parejas así, ¿no? Nosotros trabajaremos mayoritariamente con antecedente, consecuente, causa y efecto. Lo otro también se puede trabajar, pero no lo vamos a trabajar mucho, porque esto de aquí es lo que más mejor se nos acomoda a nuestra circunstancia. Antecedente, consecuente. Si haces esto, entonces ocurre lo de acá. Ahí está. El antecedente y la consecuencia. Lo que se hace y la consecuencia. La causa, si yo hago esto, ocurre este efecto. Si se hace esto, entonces esto viene a ser la causa y esto viene a ser el efecto. Estas son las dos formas más comunes que vamos a utilizar este operador lógico. ¿Sí? La condicional, al igual que los otros operadores lógicos, tienen una forma de leerse en español. Recuerden ustedes que el operador lógico negación se lee, por ejemplo, no. Se lee también no es verdad que. Se lee como no es cierto que. El operador lógico con conjunción se lee y, pero, más. La disyunción se lee como o. Asimismo, la condicional tiene unas formas de leerse. Solamente que las formas de leerse la condicional no son una ni dos. Aquí tengo un listado de 19 formas diferentes de leer la condicional. Ya ven ustedes que la condicional entonces necesita un poco más de tiempo de estudio.
En español tenemos que si la condicional tiene esta estructura A, entonces B, A es el antecedente y B es el consecuente. Ya lo vimos acá. Ya lo vimos acá. Si tiene esta estructura, entonces A es el antecedente, B es el consecuente. A es la causa, B es el efecto. Bien. Entonces, si tenemos esta estructura, como decía, se lo lee de cualquiera de estas formas que está acá. De cualquiera de estas formas que están acá. Lo único que debemos tener en cuenta es quién es A y quién es B. Quién es el antecedente, quién es el consecuente. ¿Cómo se leería esto que está aquí resaltado? Esto que está aquí se lee. Si A, entonces B. Si A, entonces B. Si estudias, entonces apruebas el año. Así sería, por ejemplo, un ejemplo. A solo si B. Estudias solo si apruebas el año. A solamente si B. Estudias solamente si apruebas el año. B si A. Apruebas el año si estudias. Si A, B. Si estudias, ganas el año. Y así tenemos 19 formas de nombrar a la condicional. De 19 maneras que encontramos en español la condicional. Además dice que en el libro nos dice que aparte de esto se puede utilizar cualquier otra expresión que denote causa y efecto. Eso está en el libro que les pasé el día domingo. Se puede utilizar cualquier otra expresión que denote causa y efecto. ¿Sí? Entonces, como ven, la condicional es un poquito más complicado, un poquito más complejo, no es más difícil, un poquito más extenso, llamemos así. Esta condicional tiene unas variantes, unas formas diferentes de estudiárselo o de nombrarlas, que al final viene a ser lo mismo. ¿Sí? Estas variantes de la condicional se denominan recíproca, inversa y contrarrecíproca. Si mi condicional original es A, entonces B, la recíproca lo que hace es cambiar el antecedente por consecuente y el consecuente por antecedente. Se intercambian los roles. El antecedente se vuelve consecuente y el consecuente se vuelve antecedente. Se cambia el orden, digamos, de las proposiciones simples. El antecedente se vuelve consecuente y el consecuente se vuelve antecedente. Esa es la recíproca, la variante de la condicional llamada recíproca. Otra variante que tiene la condicional se llama inversa. La inversa lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente de la condicional original. La inversa niega el antecedente, niega el consecuente de la condicional original. Y por último tenemos la contrarrecíproca. La contrarrecíproca lo que hace es negar el antecedente, negar el consecuente de la recíproca. A la recíproca le niego el antecedente, le niego el consecuente y ya tengo la contrarrecíproca. ¿Sí? Esas son las variantes que tenemos o parte de lo que tenemos que estudiar en la condicional. Así como los demás operadores lógicos, también tiene una tabla de valores de verdad. Tiene una tabla de valores de verdad. Y es la que viene a continuación. Si A es una proposición simple y B es otra proposición simple, entonces la condicional entre A y B toma los siguientes valores de verdad. Si A es falsa y B es falsa, la condicional entre ellas es verdadera.
Si A es falsa y B es verdadera, la condicional entre ellas, la implicación entre ellas es verdadera. Si A es verdadera y B es falsa, la implicación entre ellas es falsa. Si A es verdadera y B también es verdadera, la implicación entre ellas es verdadera. Esta es la tabla de valores de verdad que tiene la implicación, la condicional o la enunciación hipotética, cualquiera de los tres nombres. Al igual que las tablas de valores de verdad que se estudiaron ayer, esta tabla de valor de verdad debe ser aprendida. Para ello podemos hacer un resumen de esa tabla. ¿Cuál sería el resumen de la tabla de la condicional? ¿Qué es lo que resalta de esa tabla? Que todas son verdaderas, excepto si A es negativo y B es verdadero. Ya, Perdón, si sí, A es pero verdadero y B es claro, negativo. eso es correcto, pero bien resumidito, por favor. ¿Qué es lo que resalta? Porque a mí me hablaron de verdadero y falso, pero ahí hay algo que resalta. En esta tabla algo resalta, en esto aquí algo resalta. Que si A es falsa y B es falsa, es verdadero. Claro, pero acá también hay otro verdadero y acá también otro verdadero. Entonces, eso no es lo que está resaltando. ¿Qué está resaltando? Solo es falsa si es que A es verdadero y B es falso. Claro, eso está resaltando. Aquí lo que resalta es el falso, porque todos son verdaderos excepto esto. ¿Qué podemos decir entonces? Que la implicación entre A y B es falsa solamente si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Solamente en este caso la condicional es falsa. Solo en ese caso. Los demás casos vienen a ser verdaderos. Solamente en esta parte. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la condicional es falsa. Si yo me aprendo esto, solamente esto, que ya deberían haber tomado nota, entonces la tabla se me hace facilita recordarla. La condicional es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ya sabemos que lo primero es antecedente, antecedente y consecuente. Antecedente verdadero, consecuente falso. Ya deben haber tomado nota de eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Esto se llama enunciación hipotética. Se llama implicación porque aquí hay una causa, hay un efecto. Si haces esto, ocurre lo de acá. Noten ustedes con qué comienzo la expresión. Comienzo con un sí. Cada vez que usted encuentre por ahí un sí, sospeche que se trata de una condicional. Sospeche, no digo que 100% sea verdadero. Sospeche que por ahí está una condicional. Puede que sea condicional o no. Pero si hay un sí, sobre todo si el sí está al inicio, sospeche de una condicional. Por ejemplo, si estudias, ganas el año. Yo le pido ahora que de esa proposición compuesta me determinen el antecedente y el consecuente. A ver, ¿cómo lo El haría? antecedente sería estudiar. O sea, sería, si A, el estudia sería A.
y B, ganas el año. Antecedente, el otro será consecuente. ¿Listo? Mira, para ello, si no me queda claro el asunto, yo debo recurrir a esto. Yo debo recurrir a esta lista de posibles formas de leer esto de aquí. Entonces, yo voy a ver quién es el antecedente y quién es el consecuente según esta lista. Entonces, yo me doy cuenta que comienza con un sí y por acá tenemos un entonces. La coma reemplaza al entonces. Si estudias, entonces ganas el año. Vamos a ver dónde tengo un sí, por ahí tenemos una coma. Si haces esto, ocurre lo de acá. Causa, efecto, antecedente, consecuente. Pero vamos a buscarla. Comienza con un sí y continúa por ahí. Mira, si estudias, entonces ganas el año. Lo que está con el sí, es el antecedente, mira, que es el antecedente, y lo que va después del entonces es el consecuente. Ya tenemos entonces visto acá cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Yo entonces digo antecedente. El antecedente es estudias. Y el consecuente viene a ser ganas el año. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Si no me queda claro, yo debo recurrir a este listado y tengo que identificar la estructura que está aquí y compararla con la que tengo acá. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio que tengo por aquí. Déjame ver, por aquí tenía uno que estaba un poquito diferente. A ver. Vamos a ver, vamos a determinar en el siguiente ejercicio, vamos a determinar el antecedente, el consecuente, la causa o el efecto. Dice así, eres un ignorante en la materia. Eres un ignorante en la materia. Si eres inteligente y no actúas con prudencia. Listo. Ahí tengo una proposición, una implicación lógica. Perdón, tengo una implicación lógica, una implicación, una condicional, una enunciación hipotética. De esta proposición compuesta, de esta condicional, yo tengo que determinar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. A ver, me ayudan, por favor. Vamos a determinar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. No eres ignorante en la materia y el ¿Cómo? antecedente sería eres inteligente y no actúas con Y así sería, profe. A ver, porque el sí divide. el sí divide. Ajá. ¿Ya? Claro, y sería B, A. ¿Cuál es el antecedente entonces? Lo que pasa es que no escucho bien. Hay como un eco con el que estaba hablando. El antecedente sería eres inteligente y no actúas con prudencia. Y el Eres consecuente sería inteligente y no actúas con prudencia. Ese es el antecedente. Es decir, sí, esto que viene acá, de esta parte aquí,
Llamémosle al antecedente, le llamábamos A, ¿verdad? Para tenerlo en A, entonces B. Todo esto vendría a ser, todo eso vendría a ser antecedente. Y lo que está acá vendría a ser consecuente, entonces. Sí, ¿Sí? ¿Así está bien? Sí, profe. sí, Ya. Perfecto, así es. Así es. Observen, yo, si me vengo a esta tabla, tengo que darme cuenta qué forma tiene. Aquí hay una parte donde podría ser A o podría ser B, y luego tengo un sí intermedio y después tengo otra parte que podría ser A o B. Entonces, bien, si me vengo por aquí a mi listado, yo comienzo a ver y veo dónde hay una parte y intermedio está un sí. el 4. Mira, B, sí, A. B, sí, A. Aquí encontré. Hay una parte que es el consecuente, sí, el antecedente. Entonces, la primera parte es consecuente y la segunda parte es el antecedente, tal como ustedes lo dijeron. La primera parte es el consecuente y este es el antecedente. Perfecto. Creo que queda claro el asunto, ¿verdad? Es necesario saber reconocer cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Eso es fundamental para trabajar con la enunciación hipotética, con la condicional. Eso es fundamental. Determinar más bien cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Una vez que tengamos eso, lo demás ya es juego de niños. Vamos a ver otro ejercicio. A ver cómo nos va. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, coma, es isósceles. A ver, ahí tengo una Profe, el enunciación antecedente hipotética. es un triángulo tiene dos lados iguales y el consecuente es isósceles. Sí, así es. El consecuente es isósceles. Sí, profe, como dice el compañero. ¿Ya? Bien. Aquí como que no me queda claro el asunto, entonces suponiendo que no tengo la práctica suficiente, que no me queda claro aquí cuál es el antecedente, cuál es el consecuente, yo voy a recurrir a esto que tengo acá. Y me doy cuenta que mi proposición compuesta comienza con un cuando, continúa por ahí, por acá tenemos un entonces y continúa con algo más. Recuerden que aquí la coma es entonces. Entonces busquemos dónde me comienza con cuando. Por aquí hay un cuando, pero no está al inicio, está intermedio. Este no es. Sigo 17. buscando por 17. acá, sigo buscando por acá. Y aquí en el numeral 17 dice cuando A, coma B. Lo que va con el cuando es el antecedente, lo que está después es el consecuente. Aquí está clarito. Lo que está con el A, perdón, lo que está con el cuando es el antecedente. Lo demás es consecuente. Entonces veamos esto. Aquí está clarísimo entonces. Lo que está con el cuando es antecedente. Todo esto de aquí es el antecedente. Todo hasta la coma, hasta aquí es el antecedente. Y pues lo demás es consecuente. ¿De acuerdo? Este antecedente, lo que viene por acá es consecuente. ¿Se entiende esta parte? Sí, Ya. Sí, profe. Perfecto. Yo creo que ahí está claro el asunto. Es necesario
identificar la causa y el efecto, el antecedente, el consecuente. Vamos a ver ahora, vamos a cambiar esto que está aquí de una vez, aprovechando este ejercicio que está aquí. Vamos a buscar la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Les recuerdo que la recíproca lo que hace es invertir la proposición original. Lo que era antecedente se convierte en consecuente. Lo que era antecedente se convierte en consecuente y lo que era consecuente se convierte en antecedente. ¿Ya? La inversa lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente de la proposición original. Aquí vamos a necesitar una proposición original para de ella determinar cualquiera de las tres variantes que tiene. Recuerden esto, necesitamos tener una original para de ella poder determinar cualquiera de las variantes. Y yo recomiendo que la original siempre la tengan en esta forma. Si A, entonces B. Si A, entonces B. De esta que está primerita aquí. Si A, entonces B. Una vez que yo lo tengo de esta forma, yo ya puedo determinar las demás variantes. Bien, para poder encontrar la inversa, la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca de este ejercicio, voy a necesitar un poco más de tiempo y aquí la sesión Zoom no me va a dar el tiempo suficiente. Por lo tanto, la voy a cerrar en este momentito y nos volvemos a unir con el mismo enlace. ¿Sí? Cierro esta sesión y nos volvemos a unir.